La lesión medular supone la interrupción de las vías nerviosas que comunican el cerebro con el resto del cuerpo. Esto ocasiona a la persona que la padece la pérdida de funciones motoras, sensitivas y vegetativas en la parte del cuerpo que queda por debajo de la lesión. Si la lesión se produce a la altura de las vértebras cervicales, provoca generalmente lo que conocemos como cuadraplegia. En estos casos, la persona que lo padece no puede mover los brazos, las piernas y el tronco. Además, sufren trastornos de la sensibilidad y en sus funciones urinarias, intestinales y sexuales. Sin embargo, las lesiones más frecuentes son las que se producen a la altura del tórax o a la región lumbar, lo que provoca la paraplegia y afecta la movilidad y sensibilidad de las piernas. Un 80% de los casos de lesiones medulares es por consecuencias de caídas, golpes, accidentes laborales o deportivos y sobre todo accidentes de tránsito. Solo un 20% se debe a enfermedades como tumores, trombosis, infecciones o malformaciones congénitas. En el ser humano está constituida por las vértebras, que son 33 o 34 elementos óseos discordes que se superponen, distribuidas de la siguiente manera: 7 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 9 o 10 pélvicas. Las vértebras cervicales, dorsales y lumbares son independientes, libres. Las pélvicas se sueldan formando dos elementos, el sacro y el coxis. 7 cervicales, la primera llamada atlas y la segunda axis. 12 dorsales o torácicas. 5 lumbares. 5 sacras, sin articulación entre ellas pues están fundidas y componen el hueso llamado sacro. 4 coxígeas, sin articulación entre ellas pues están fundidas y componen el hueso llamado coxis. Tampoco existen articulaciones entre el sacro y el coxis. Según teorías evolutivas sería la reminiscencia del rabo o cola correspondiente a otras especies animales. Si se observa la columna de perfil, obtendremos las siguientes curvaturas anatómicas. Lordosis cervical, curvatura cóncava hacia atrás. Sífosis dorsal, curvatura convexa hacia atrás. Lordosis lumbar, curvatura cóncava hacia atrás. Todas las vértebras libres tienen caracteres comunes: un cuerpo, un agujero, una apófisis espinosa, 2 apófisis transversas, 4 apófisis articulares, 2 láminas, 2 pedículos. La médula espinal es un largo cordón blanquecino localizado en el canal vertebral, encargada de llevar impulsos nerviosos a los 31 pares de nervios ragídeos, comunicando el encéfalo con el cuerpo mediante dos funciones básicas: la aferente, en la que son llevadas sensaciones sensitivas del tronco, cuello y los 4 miembros hacia el cerebro, y la eferente, en la que el cerebro ordena a los órganos efectores realizar determinada acción, llevando esos impulsos hacia el tronco, cuello y miembros. Entre sus funciones también encontramos el control de movimientos inmediatos y vegetativos, como el arco reflejo, el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Las causas más comunes de lesión espinal en adultos son las colisiones automovilísticas, los clavados en aguas poco profundas, las colisiones en motocicleta, las caídas y otras lesiones. Las lesiones más frecuentes en pacientes pediátricos son causadas por caídas de alturas, 2 a 3 veces la estatura del paciente, caídas de bicicletas y triciclos y accidentes automovilísticos. Ya sé que no estás acostumbrado a verme así. No te voy a soltar el típico rollo de que debes ser solidario. No quiero darte lástima. Solo escúchame unos segundos. En el mundo hay más de 3 millones de personas que sufren una lesión medular. Cada día. Cada hora. En este preciso momento, alguien se sienta en una silla de ruedas y se le dice que no va a volver a andar. Que es imposible. La columna ósea puede soportar fuerzas de hasta 1360 julios en condiciones normales. Un desplazamiento de alta velocidad y los deportes de contacto le pueden aplicar fuerzas mayores y lesionarla. El trauma raquimedular abarca simultáneamente las meninges, los vasos sanguíneos y el tejido nervioso. En la columna pueden producirse varios tipos de lesiones, tales como fracturas por compresión de una vértebra que pueden originar un aplastamiento total del cuerpo vertebral o una compresión en cuña. Fracturas que producen pequeños fragmentos de hueso, que pueden permanecer en el canal medular cerca de la médula. Una subluxación, que es una luxación parcial de la vértebra con respecto a su alineación normal en la columna vertebral.
sobreestiramiento o desgarro de los ligamentos y músculos, lo que ocasiona una relación inestable entre las vértebras. Mecanismos específicos de lesión que provocan traumatismo de columna: carga axial, flexión excesiva, hiperflexión, inclinación lateral brusca o excesiva, la separación, alargamiento excesivo de la columna. Lesiones medulares. Lesión primaria. Surge en el momento de impacto o aplicación de la fuerza causando compresión medular. Lesión secundaria. Se produce después del daño inicial, causando inflamación, isquemia o movimiento de los fragmentos óseos. Compresión medular. Presión ejercida sobre la médula causando isquemia de tejido. Laceración medular. El tejido de la médula se desgarra o se secciona. Sección medular. Existen dos tipos. Completa. Se interrumpen los fascículos espinales y se pierden todas las funciones medulares distales en el lugar de la lesión. La mayoría provocan paraplegia o cuadraplegia dependiendo de la altura de la lesión. Incompleta. Pueden quedar intactos algunos fascículos y funciones motoras y sensitivas. En este caso, el pronóstico de recuperación es mejor que cuando la lesión es completa. Los tipos de lesiones medulares incompletas son: síndrome medular anterior. Es el resultado de la presencia de fragmentos óseos o de una presión ejercida sobre las arterias espinales. Los síntomas consisten en la pérdida de la sensación de dolor, temperatura y sensibilidad fina. Síndrome medular central. Aparece habitualmente con la hiperextensión de la zona cervical. Síntomas: debilidad o parestesia de las extremidades superiores con fuerza normal en miembros inferiores. Síndrome de Brown-Séquard. Se debe a una lesión penetrante que produce una hemisección de la médula que solo afecta a una de las mitades. Síntomas: pérdida de las funciones del lado afectado, con desaparición de la sensibilidad termoanalgésica en el lado contrario de la lesión. Como consecuencia de la lesión medular aparece el shock neurogénico, donde las lesiones de las fibras vasorreguladoras originan una pérdida del tono simpático de los vasos o vasodilatación. La piel puede estar caliente o seca. El pulso puede ser lento y la presión arterial baja. Manejo inicial del paciente en el ambiente prehospitalario. La atención prehospitalaria se considera la primera fase de atención de un paciente en el lugar donde sufrió las lesiones, para posteriormente ser remitido a la fase hospitalaria. La primera atención es vital para una mejor sobrevida de las personas afectadas y para evitar complicaciones y lesiones mayores. Para la atención de un paciente con trauma en el ambiente prehospitalario, usted debe identificar rápidamente todo aquello que pueda poner en peligro la vida del paciente. Las lesiones más frecuentes que ponen en peligro su vida son problemas de permeabilidad de la vía aérea, inestabilidad de la columna cervical, dificultad respiratoria y trastornos circulatorios. Los pasos del A, B, C, D, E se harán con el paciente de forma secuencial, resolviendo los problemas a medida que se van encontrando, antes de avanzar al siguiente paso. Inspección general. Rápidamente, establezca una condición general del paciente a medida que se van acercando. Evalúe respiración, circulación y su estado neurológico. Observe si se está movilizando, si respira efectivamente, si se sostiene por sí mismo. Identifique cualquier problema externo o grandes deformidades. Una vez al lado del paciente, fije su columna cervical y háblele. Oiga, ¿qué pasó?
Esto le permite chequear rápidamente nivel de conciencia, ventilación y pulso. Simultáneamente puede sentir la temperatura y humedad de la piel. Si está consciente, pregunte, ¿dónde le duele?, mientras está chequeando el color de la piel y el rango de llenado capilar. La respuesta del paciente va a indicar la localización del dolor y también puede ayudar a identificar los puntos más cercanos a las lesiones y su estado neurológico. Una vez cerciorado de la condición del paciente, puede completar el examen primario a menos que exista una complicación que requiera de mayor cuidado, evaluación o tratamiento. Los pasos involucrados en la evaluación primaria y que siguen un orden prioritario son los siguientes. A. Manejo de la vía aérea con control de columna cervical. B. Respiración o ventilación. C. Circulación y control de hemorragias. D. Déficit neurológico. E. Exposición y protección del entorno. Vía aérea con control cervical. Abra la vía aérea mediante la elevación del mentón, contracción de la mandíbula. Eventualmente, si el equipamiento y el tiempo están disponibles en el manejo de la vía aérea, se pueden utilizar otras herramientas, como una cánula orofaríngea, la intubación endotraqueal, el combitubo o la máscara laríngea, aspirador de secreciones, o recurrir a métodos transtraqueales como la cricotiroidotomía percutánea. En todos los pacientes con trauma y en pacientes inconscientes se debe sospechar lesión en columna vertebral hasta que se pueda descartar de manera definitiva. Asegúrese de que el cuello sea mantenido manualmente en posición neutral durante la apertura de la vía aérea y en la administración de la ventilación necesaria. Respiración, ventilación. En este paso, aplique el MES. M. Mire rápidamente la expansión o elevación torácica. E. Escuche si el paciente habla o si percibe intercambio de gases u otros ruidos. S. Siente el aliento del paciente que sale de su boca cuando éste aspira. Chequee si el paciente está respirando entre 7 y 10 segundos. Si la respiración no estuviese presente, detenga la evaluación y administre ventilación inmediatamente. Si el paciente está respirando, estime la eficacia de la frecuencia y profundidad de la respiración para determinar si el paciente está movilizando aire suficiente. Circulación y control de hemorragias. En este paso, la determinación exacta del pulso no es necesaria, pero sí dónde se siente, sea a nivel periférico o a nivel central. Palpe el pulso carotídeo. Si no lo encuentra, inicie masaje cardíaco. De acuerdo con el tiempo para llegar a la atención final del paciente, se debe hacer una asepsia inicial de las heridas o fracturas abiertas. Recuerde que el control de las hemorragias a través de la compresión de puntos sangrantes e inmovilización de las fracturas debe realizarse en el transcurso de la evaluación primaria. No está recomendado el torniquete. Procure asegurar 1 o 2 accesos periféricos venosos, sobre todo en pacientes con trauma severo. Estado neurológico. Evalúe el nivel de conciencia de su paciente mediante la aplicación de un estímulo o sonido. También describa la respuesta del paciente mediante el uso del acrónico AVDI, que quiere decir A. Alerta. V. Responde a estímulos verbales. D. Responde a estímulos dolorosos. I. Inconsciente. Durante el examen debe determinar la historia del evento, si el paciente perdió la conciencia en algún momento desde que ocurrió la lesión, qué sustancias tóxicas pueden estar involucradas y si el paciente tiene alguna condición preexistente que pudiera haber producido la disminución del nivel de conciencia o un comportamiento o conducta anormal. Las pupilas en esta etapa juegan un papel importante en la evaluación de la función cerebral. Exposición y protección del ambiente. Si en el lugar que se encuentra el paciente puede retirarle las ropas, hágalo. Si no, espere que usted esté dentro de la ambulancia y descubra al paciente. A medida que va evaluando, vuelva a cubrir al paciente para conservar el calor del cuerpo. Solamente las partes necesarias del cuerpo del paciente deberán estar expuestas cuando el paciente esté fuera de la unidad de transporte, tanto para preservar la temperatura del cuerpo como para respetar el pudor del paciente. Recuerde que en este caso su objetivo es identificar otras lesiones que en el momento no fueron muy evidentes. Colocación del collarín cervical.
Para inmovilizar la columna cervical, verifique que no esté contraindicado llevar la cabeza a la posición neutral alineada. Utilice un collar cervical para impedir movimientos de flexión, extensión y rotación. Una persona sostiene la cabeza y otra coloca el collar cervical. Evite soltar la cabeza del paciente hasta que el collar esté completamente fijado. Haga inmovilización manual de la cabeza del paciente, sin tracción y ubicándola en posición neutra. Es importante medir la distancia existente entre la base del cuello y el mentón antes de colocar el collar. Esto puede hacerlo con la palma de la mano apoyada en la base del cuello. Al colocar el collar cervical, despeje la base del cuello lo más que pueda, de tal forma que el apoyo del collar sea firme. Recuerde, lo que haga por un lesionado, hágalo bien hecho. Vivimos en una época de asombrosos avances en todos los campos, y la ciencia médica no es una excepción. A pesar de esto, todavía no hemos sido capaces de encontrar una cura para las lesiones de la médula espinal que afectan la vida de millones de personas en todo el mundo. Pero no nos vamos a rendir. Con un enfoque, un pensamiento dinámico y la unión de todos los países del mundo, al final conseguiremos vencer. La médula espinal es un misterio, pero juntos podemos resolverlo.